Bendito es el nombre de Dios. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder compartir un poco más su palabra con ustedes. Amén. Dios es fiel y verdadero. La clase de hoy se titula Dios santifica a su pueblo. Gloria a Dios. Y veremos los objetivos que tenemos. En primer lugar, demostrar que Satanás fue y sigue siendo el acusador de los hijos de Dios. Eso lo vamos a notar. Y algo interesante, Satanás no solo nos acusa a nosotros frente a Dios, sino que también acusa a Dios frente a nosotros. Qué interesante. Y vamos a ver eso en lo adelante. Agradecer a Dios por haber perdonado los pecados y librarnos de la culpa. Eso es una gran verdad que todo cristiano debe tener pendiente y saberlo. Amén. Y agradecer a Dios cada día porque Dios nos ha librado del pecado y de la culpa. Gloria a Dios. Procurar vivir en santidad para agradar a Dios y no ser acusados por el diablo. Que nuestra vida sea transparente frente a Dios y nuestra vida sea un ejemplo para otros también. Y que el Señor se sienta, gloria a Jesús, orgulloso de nosotros. Y cuando Satanás vaya como acusador, pues ya el Señor, obviamente el Señor sabe ya exactamente todo lo que ha sucedido, pero que cuando vaya con falsas acusaciones. Amén. Gloria a Dios. Esta es la base bíblica de hoy. Zacarías capítulo 3, de su versículo del 1 al 8. Amén. Es donde vamos a concentrarnos en la clase de hoy. Pues aquí tenemos el pensamiento central de la clase. Dice, quien desee ser usado por Dios necesita ser santificado primero. Amén. Necesitamos renunciar a ese viejo hombre primero y dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas. Necesitamos nosotros vivir, aleluya, gloria a Dios, para Dios, y que entonces el fruto del Espíritu Santo sea evidente en nuestras vidas. Amén. Aquí dos conceptos importantes que considero relacionado a la clase, que considero importante. Uno de ellos es Satanás. Ya hemos escuchado muchas veces de hablar de Satanás. Satanás en hebreo es Ashatán, amén, que significa adversario, enemigo, opositor. Estemos claros de eso, el enemigo, el adversario, el opositor. Pero también en el versículo 8 de la clase, de los versículos donde se centra la clase de hoy, encontramos una palabra interesante, el renuevo. Amén. Yo sé que ustedes la han escuchado, pero igual quise traerla nuevamente para que sepamos a qué se está refiriendo el profeta Zacarías cuando se menciona el renuevo en esta parte. Amén. Y en hebreo se pronuncia, la palabra es semach, ¿verdad? Que significa brote, vástago, retoño. Amén. Entonces es una referencia directa al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Y ya veremos, esta clase de hoy es interesante porque en realidad esta visión de Zacarías nos muestra justamente lo que había de venir unos 500 y tanto de años más adelante. Amén. Gloria a Dios. Como parte del contexto podemos recordar, ¿verdad?, que se está hablando aquí, el profeta Zacarías es el que escribe, ¿verdad?, y Zacarías ministró junto a Ageo, ¿verdad?, en ese proceso que fue después del cautiverio babilónico. Si recuerdan, a Nehemías, a Esdras, amén, en esa parte, después de eso, pues obviamente comenzaron una serie de restauraciones, no solo físicas, sino también espirituales. Gloria a Dios. Y Zacarías profetizó en ese entonces. Fueron colaboradores, tanto Zacarías como Ageo, fueron colaboradores íntimos de Zorobabel, aquel que fue designado como gobernador de Judá, y de Josué, el sumo sacerdote. Fíjese que ese Josué del que se está refiriendo es el sumo sacerdote de esa época. Nada que ver con, no es exactamente el Josué que colaboró con Moisés allá cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Son dos Josué diferentes. Claro que este también es sumo sacerdote. Gloria a Dios. Los primeros 6 capítulos del libro de Esdras, si usted quiere entender mejor la clase, es recomendable leerlo para comprender mucho mejor esta clase y ponerse en el contexto. Pero sí que se describe todo ese acontecimiento, ¿verdad?, de cuando Nehemías está frente al rey. 3 reyes pasaron, ¿verdad? Ciro, Darío y ahora no recuerdo el otro, que fue el último, el que definitivamente ya permitió
la reconstrucción, porque incluso se detuvo la construcción. Ustedes recuerdan, cuando comenzó la construcción del templo, inmediatamente se levantaron los enemigos, ¿verdad? El Sanbalat, Tobías y otros más, queriendo supuestamente ayudar, pero ya luego vimos que no era necesariamente una ayuda genuina, sino que querían hacer daño. Entonces lo afuerearon, y aún así se siguieron levantando a través de los diferentes reyes que pasaron para que se detuviera la obra y no continuara la edificación del templo y de los muros de Jerusalén. Pero esto no amedrantó al pueblo de Jerusalén, sino que a los israelitas, sino que ellos pues poco a poco, ¿verdad? Y en sus momentos, claro, hicieron paradas, como específicamente esta. Ya hacía 16 años que estaban aproximadamente parados, detenidos, justamente por amenazas y demás de los vecinos, que eran adversarios, eran enemigos de ellos. Pero sin embargo, ellos pudieron avanzar, dar un paso hacia adelante, y probablemente estas profecías, tanto de Ageo como de Zacarías, sirvieron también como base para llamar la atención al pueblo y que se pusiera a hacer lo que tenía que hacer, que terminara la obra que se le había encomendado. Amén. Son 3 los subtemas, como cada clase. El primer subtema abarca desde el versículo 1 al 3 y relata la visión del sumo sacerdote. Amén. En la parte 2, la santificación del sumo sacerdote, que está en el versículo 4 y 5, y luego la amonestación al sumo sacerdote en el versículo 6 al 8. Así está dividida la clase y ya lo vamos a ver. Amén. Pues vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como cada clase, ya sabemos, leemos los versículos bíblicos y hacemos un breve comentario sobre el mismo. El primer subtema entonces es visión del sumo sacerdote. Vamos a ver qué fue lo que el sumo sacerdote vio. Dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Es Zacarías que está hablando de su visión, lo que él vio exactamente allí. Fíjense, dice que le mostró al sumo sacerdote Josué, ¿verdad? Y estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. Esto puede hacer alusión, y en otros pasajes también se encuentran elementos parecidos, de que en la antigüedad había, cuando se hacía como un juicio o algo así a alguien, todavía hoy lo hacen así, pues en este caso específico, las personas separaban, el acusador, ¿verdad?, separaba el lado derecho del acusado, y entonces allí, pues, frente a aquel que iba a juzgar, le decía todo lo que tenía que decir sobre esa persona. Y justamente fíjelo como dice aquí, estaba allí Satanás, como hablábamos, para acusar al sumo sacerdote. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Fíjense cómo primero, y esta no es la primera vez en que la Biblia leemos, cómo los ángeles, ¿verdad?, se muestran, digamos, con cierto cuidado a referirse a Satanás, ¿verdad? Fíjense cómo dice específicamente, hablando del ángel, ¿verdad?, Jehová directamente, dice: Jehová te reprenda, oh Satanás. Fíjese esta parte, gloria a Dios. Y entonces luego le dice: Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, refiriéndose, ¿verdad?, a ese Dios creador. Entonces fíjese cómo dice aquí la pregunta, interesante la pregunta que Dios le hace a Satanás. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Fíjense, aquí hay cosas importantes que podemos tomar. Lo primero es que Dios no va automáticamente y arremete contra el sumo sacerdote, contra Josué, que es a quien están acusando, inmediatamente porque alguien le esté diciendo, sino que él, claro, ya él lo sabe, pero él va y cuestiona a aquel que le pregunta, a aquel que está, digamos que, acusando directamente a Josué. Entonces, fíjense cómo le dice: ¿no es este un tizón de los arrebatados del incendio? Es decir, Josué, ese sumo sacerdote,
era una de esas personas que habían venido del cautiverio, ¿verdad? Y que el cautiverio lo consideraban como un fuego. Y entonces él fue arrebatado, lo sacaron de allí, el mismo Dios lo sacó y lo trajo acá. Amén. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Fíjese cómo entonces explica aquí que Josué no estaba vestido como ese sumo sacerdote en esa visión que tuvo directamente pues el profeta, ¿verdad? Esto puede indicar varias cosas, ¿no? Es importante que primero sepamos que las vestiduras siempre se refiere a esa parte de la condición del hombre frente a Dios. Es decir, cuando la Biblia se refiere a vestiduras, siempre, casi siempre está refiriéndose a cómo es la condición del hombre frente a Dios. Es probable que aquí no se estaba refiriendo directamente a la condición de Josué frente a Dios, sino que en Josué estaba representando a Israel. Y como Dios había escogido ese pueblo, entonces él estaba diciendo, mira, así como está él con esas vestiduras, es lo que se puede mostrar, está el pueblo de Israel, está mal frente a Dios, no está caminando bien delante de Dios. Entonces es probable que se esté refiriendo en esta visión, ¿verdad? Más a esa parte de cómo estaba Josué o el pueblo representado en el sumo sacerdote frente a Dios, que no estaba caminando bien en ese momento. Siempre es importante que nosotros hagamos una revisión de nuestras vidas frente a Dios, cómo estamos caminando frente a Dios y que seamos sinceros con Dios. Porque si no somos sinceros, pues no vale de mucho. Vamos a creernos algo que realmente no somos y vamos a seguir probablemente por el camino equivocado, a pesar de que quizás Dios nos ha llamado y nos ha mostrado y nos ha amonestado probablemente para que cambiemos, pero nosotros hemos endurecido probablemente nuestro corazón. Amén. El subtema 2 se titula Santificación del sumo sacerdote. Entonces fíjese, mire lo que dice aquí. Qué interesante ver esto que menciona aquí. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aleluya. Eso mismo que aconteció allí es lo mismo que ha pasado con usted y conmigo si hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Hemos venido delante de Dios con nuestra ropa de pecado, con todas nuestras inmundicias delante de Dios, y el Señor entonces ha mandado a quitar, a limpiar a través del sacrificio de su Hijo nuestras vidas, quitando de nosotros, quitando todo pecado, para que entonces usted y yo, ahora ya que se ha quitado de nosotros todo pecado, pues entonces usted y yo podamos estar vestidos de ropas de gala. Pero ojo, esa vestidura de ropa de gala que el Señor nos ha dado, pues Dios nos la ha dado para que nosotros ahora demos ejemplo, seamos testimonios a los demás, para que nosotros vivamos en santificación. Y eso es justamente estar en santidad. Amén. Tener unas vestiduras limpias delante de Dios, que nuestras obras sean limpias delante del Señor. Dice el versículo 5, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Esto es parte de la vestidura sacerdotal, ¿verdad?, que llevaba el sacerdote. Es probable que estaba sucia o estaba rota. Y entonces ya fíjense cómo el mismo Dios lo envía a vestirlo ya como sacerdote, como una nación santa, como un pueblo escogido, como Dios incluso había escogido al pueblo de Israel para que fuera sacerdote, ¿verdad? Para que ministraras la palabra del Señor frente a los demás. De manera que ya entonces esta persona que ha sido despojada de esas vestiduras viles, ¿verdad?, de esas ropas sucias, feas, entonces le dé ropas sacerdotales. Amén. Y así entonces ya esta persona que ha sido renovada, entonces ya puede ser delante de Dios una persona
digna. Es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos mira a nosotros a través del sacrificio de Cristo. Por eso usted y yo somos invitados a, gloria al Señor, a comportarnos conforme al nombre que Dios nos dio, conforme a los verdaderos hijos de Dios, a cristianos que seguimos a ese Cristo, a ese dador de la vida. Amén. Entonces, cuando nos comportamos como cristianos, mostramos que estamos vestidos de una ropa diferente a la ropa en la que estuvimos vestidos aquella vez cuando estábamos en el mundo. Cuando hacíamos lo que queríamos y nos movíamos como queríamos y hacíamos cuantas cosas que a Dios no le agradaban. Pero ya ahora usted y yo nos comportamos de manera diferente. Ya usted y yo somos llamados, gloria al Señor, a vivir de una manera diferente. Es importante notar aquí que, como se hace referencia a la ropa sacerdotal, en el tema de la ropa sacerdotal y sobre todo del sumo sacerdote, cada cosa tenía un significado, tenía que ser colocado de una manera específica, en un orden específico, ya sea la diadema santa, ya sea la mitra como tal. Todo era algo muy, muy puntual, cada cosa en su lugar. Y justamente esto que nos hace referencia a esta lectura aquí posiblemente nos muestra esta visión del profeta Zacarías. Quizás nos está diciendo a nosotros ahora mismo que usted y yo como cristianos no podemos pensar que se trata de una sola pieza. Por ejemplo, no se trata solo de ir a la iglesia y punto. Se trata de otras cosas, se trata de orar, se trata de leer la palabra, se trata de profundizar en la palabra, se trata de nosotros testificar con nuestras vidas que en verdad hemos conocido a Dios, se trata de nosotros ser generosos, se trata de nosotros participar en la Santa Cena del Señor, se trata de hacer cuántas cosas el Señor nos ha llamado a hacer para su gloria y su honra. De manera que el ser cristiano no es algo tan simple como hacer una única actividad, sino que la Biblia nos invita, el mismo Dios nos enseñó a que nosotros como cristianos tenemos un llamado, gloria al Señor, a hacer ese ejemplo, como decía, pero a que tenemos que hacer diferentes actividades. Imagínense el tema de la comida si lo comparamos. La dieta debe ser balanceada. Por más bueno que sea comer pescado y nutritivo, si usted come pescado solamente y no come nada más, es probable que su cuerpo se debilite. Porque habrán otros, otros nutrientes necesarios para la vida que le provee la carne, que le provee los vegetales, que le provee las frutas, en fin, que usted también necesita ingerir. Asimismo, como cristianos, no podemos conformarnos. A veces nos conformamos y decimos, bueno, pero es que ya yo asisto a la iglesia, entonces yo no le hago mal a nadie y creemos que ya es suficiente. No, tenemos que buscar cada vez más, gloria a Dios, con nuestras vidas, hacer otras cosas para agradar a Dios. Para que entonces vayamos encaminándonos, gloria al Señor, hacia esa estatura a la cual Dios nos ha llamado. Así como dice Colosenses 3, 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Colosenses capítulo 3, 9 y 10. Es que nos vayamos renovando hasta llegar, gloria al Señor, al conocimiento pleno. Y cuando llegamos al conocimiento pleno, gloria a Dios, entonces, gloria al Señor, es que nosotros comenzamos a comportarnos de una manera diferente. La gente comienza a vernos diferente y nosotros mismos, gloria al Señor, pues, aleluya, nos vemos diferentes y nos sentimos diferentes. Amén. En este punto 3, amonestación al sumo sacerdote, en los versículos últimos ya de lo que vamos a tratar el día de hoy, Zacarías capítulo 3 del 6 al 8, dice así: y el ángel de Jehová amonestó a Josué. Importante esta parte. Cuando se habla de amonestación, se habla de un llamado de atención. Y es un llamado de atención o de reprensión incluso, de óyeme, así no lo hagas, eso no está correcto, para que entonces nosotros nos despertemos, estemos atentos y sepamos entonces qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo o qué debemos hacer. Amén. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos,
y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Importante esta parte, señores, amados míos. A veces nosotros, y es muy común nosotros escuchar y ver por la televisión, el radio, YouTube, mil cosas, hablar tanto de las promesas de Dios, y vemos personas hablando de las maravillas de Dios y del amor incondicional de Dios y el desprendimiento incondicional de Dios, y cómo Dios de una forma maravillosa, ¿sí?, incondicional, viene hacia nosotros y nos da y nos provee muchísimas cosas. Amén. Eso está bien y está muy bonito, pero no podemos hablar solo del desprendimiento de Dios hacia nosotros, de lo incondicional de Dios hacia nosotros, porque en verdad las cosas de Dios, lo de Dios para nosotros, si pudiéramos decir que hay algo incondicional de parte de Dios para nosotros, sería, gloria a Dios, el amor de Dios es incondicional para el ser humano. Amén. Así como dice 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, que el amor de Dios sí es incondicional, pero lo que viene después tiene condición. Si no, fíjese cómo Dios le dice a José: si anduvieres por mis caminos, si guardares mi ordenanza. Entonces ahora viene la promesa: también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, Fíjense que no es incondicional. El hecho de que esa promesa para el sumo sacerdote como tal, de que guardara sus atrios, su iglesia, ¿verdad?, de que estuviera aquí y estuviera dentro de los primeros de aquellos sacerdotes, o sea, no era tan incondicional. Hay un sí, y ese sí es un sí condicional. Es decir, yo te doy esto si haces esto. Amén. Entonces, ojo con esto, mis amados. En los caminos de Dios, como hablaba nuestro hermano Eury en la clase pasada, las bendiciones de Dios, incluso, ya sean esas espirituales o materiales, no son incondicionales. Amén. Y si no, entonces nosotros vamos a Deuteronomio 28 y allá usted se dará cuenta de lo que estoy hablando. Al final, amados, Dios exige de nosotros una postura, una decisión, una acción, para que entonces el Señor esté comprometido con nosotros, para que entonces el Señor nos retribuya. Gloria a Dios. Lo bueno de Dios es que nos da mucho más allá de lo que nos merecemos. Gloria al Señor. Pero sí, amados, Dios está ahí, pero el Señor exige de nosotros una parte. Hay condiciones de Dios para con nosotros, que debemos nosotros esforzarnos por cumplirnos. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Aleluya, ¿recuerdan lo que hablábamos del renuevo? Mire cómo dice, son varones simbólicos. Josué, ¿verdad? Tú y tus amigos, refiriéndose al sumo sacerdote y los demás sacerdotes y levitas que ministraban en la casa de Dios. Aleluya. Son varones simbólicos porque había de venir, gloria a Dios, ese renuevo en el cual realmente se iba a fundar en la verdadera iglesia, el verdadero pueblo de Dios. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces, así como lo menciona también Pablo en el libro de los Efesios, en su capítulo 2, versículos 20 al 22, amén, donde dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Esto es una muestra preciosa de cómo la iglesia entra en el plan de Dios desde, entendemos, ¿verdad? Lo vemos así, como nosotros como iglesia estamos en el plan de Dios desde mucho antes incluso de que el pueblo de Israel como tal estuviera fundado y todo aquello. El Señor ya traía un plan para toda la humanidad.
Gloria a Dios. Y es bueno entender eso. Ese renuevo es Jesucristo mismo, en el cual se fundaría la iglesia. Gloria a Dios. Y nosotros entonces, aleluya, debemos entender que como iglesia Dios se muestra al mundo completo a través de Jesucristo, y Jesucristo, gloria a Dios, nosotros lo mostramos a través de nuestro testimonio. Por eso es importantísimo que usted y yo cuidemos nuestro testimonio como cristiano, porque nuestro testimonio es que habla justamente de ese plan de Dios, de ese plan que Dios ha diseñado para que la humanidad, gloria al Señor, pueda venir a salvación a través de Jesús. Gloria a Dios. Es importante que estemos conscientes de esa parte, amado. No lo olvidemos. Estemos muy pendientes de cuidar nuestro testimonio y de aceptar, gloria a Dios, las amonestaciones de parte del Señor, para que nosotros entonces caminemos cada día más parecido, gloria a Dios, a lo que el Señor exige de su pueblo. Precioso es el Señor. Aquí ya finalmente quiero invitarlos a revisar los objetivos. El primer objetivo era demostrar que Satanás fue y sigue siendo el acusador de Dios, de los hijos de Dios. Y yo les decía cuando empezábamos que Satanás va y acusa. Y esto que leímos aquí se ve, en esta visión de Zacarías, se ve cómo Satanás está acusando al sacerdote delante de Dios. Pero fíjense que, y no se olvide de que Satanás también lo acusa a Dios delante de usted. Cuando usted a su mente le llega, pero será verdad que Dios existe, pero Dios me ha dejado solo, pero Dios no escucha mi oración, pero yo no voy a creer todo eso. Pero es justamente lo que hace Satanás, trabajando en tu mente, para que tú entonces dudes de la existencia de Dios, dudes del llamado de Dios a tu vida. Mantente firme delante de Dios. No permita que el acusador, el enemigo, gloria a Dios, marchite tu relación para con Dios. Refúgiate en el Señor, espera en Él, gloria a Dios, y el Señor sabrá responder en el momento preciso, porque Dios nunca llega tarde. Aleluya. El otro objetivo era agradecer a Dios por haber perdonado los pecados y librarnos de la culpa. Si hay algo de lo que usted y yo debemos estar conscientes y claros, es que Dios nos llamó y nos perdonó, nos limpió y ahora nos libró de esa culpa del pecado y de la muerte. Cuando venga la culpa a tu mente, que el enemigo la trae y te dice, pero ¿y qué es lo que tú dices que eres cristiano por esto, aquello y lo otro? No le creas, no lo consientas en eso. Ve a Jesucristo, refúgiate en Él y muéstrale a Cristo crucificado en la cruz del Calvario, quien derramó hasta la última gota de sangre para que tú ahora en Cristo seas una nueva criatura. No desmayes, continúa, que el Señor está contigo como poderoso gigante. Solo sé fiel, oh gloria a Dios, solo sé fiel al Señor y el Señor no te dejará ni te desamparará. Procurar vivir en santidad para agradar a Dios y no ser acusados por el diablo. Justamente es esto, cuando usted y yo vivimos en santidad, cuando buscamos agradar a Dios con nuestras vidas, no hay forma de que el enemigo nos acuse delante de Dios. Y cuando nos acusa delante de Dios, y cuando viene a nuestra mente, usted y yo, gloria a Dios, por el Espíritu Santo sentimos refrigerio de parte de Dios, porque el Señor te dice, hijo mío, continúa, hija mía, solo esfuérzate y sé valiente, así como lo dijo Josué. Dios te bendiga, amado. Esfuérzate y sé valiente, sé muy valiente. Dios te bendiga.